Estás escuchando Miradas del Sur, el primer podcast ecofeminista latinoamericano hecho por Juventudes, una producción de Latinas por el Clima. Hace 10 años, el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres expuso ante el mundo cómo opera realmente el extractivismo en América Latina. No fue un hecho fortuito ni una tragedia inevitable, fue un crimen político, planificado y ejecutado por una red de intereses corporativos que operó con el amparo del Estado. Hoy, hablar de Berta no es solo un acto de memoria, es una urgencia social, política y territorial de toda la región. Recientemente, Información ha revelado la participación de las instituciones hondureñas como autores intelectuales de su asesinato, que sigue en total impunidad. Mientras el discurso oficial intenta cerrar el caso, la persecución judicial y el hostigamiento contra el COMPIN y las comunidades indígenas no cesa. ¿Por qué a una década de su asesinato el sistema de justicia sigue protegiendo a las élites empresariales? ¿Cómo la defensa del territorio choca directamente con la violencia patriarcal e institucional? ¿Y de qué manera las juventudes pueden continuar y mantener viva la memoria y trabajo de Berta? Este episodio es sumamente importante y agradecemos la presencia de Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, y Roxana Altholz, directora de la Human Rights Clinic de la UC Berkeley School of Law. Bienvenidos nuevamente a Miradas del Sur. Estamos muy contentas de reencontrarnos en este espacio donde las juventudes tomamos la palabra. En el episodio de hoy viajamos hasta Honduras, un territorio donde la defensa de la tierra, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas ha dado vida a alguna de las luchas más emblemáticas en nuestra región. Pero antes de conversar con nuestras invitadas, queremos acercarnos a tres elementos claves para entender este contexto. El COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, es una organización histórica del pueblo lenca que ha liderado procesos de defensa territorial, autonomía y justicia para las comunidades indígenas. Los ríos. En Honduras, los ríos son fuente de vida, identidad y espiritualidad. Por eso, muchas comunidades han resistido proyectos extractivos que amenazan sus territorios y formas de vida. El legado de Berta Cáceres. Su lucha trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo global de la defensa ambiental y de los derechos indígenas. Un legado que sigue vivo en las nuevas generaciones que continúan organizándose y resistiéndose. Este capítulo no es como cualquier otro. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales a las que queremos entregarles este espacio para visibilizar, articular y denunciar a raíz del reciente informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres y Honduras. Así, le damos la bienvenida a Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, y a Roxana Altholz, una de las expertas redactoras de este importantísimo informe. Y antes de comenzar, quiero presentar a nuestra queridísima Melissa Cáceres, activista climática hondureña, quien también milita en Latinas por el Clima. Meli está luchando por la justicia climática, la defensa de los derechos humanos y la voz de las juventudes como una herramienta de transformación. Melissa conoce de cerca las luchas que atraviesa Honduras, un país donde la defensa del territorio ha significado enormes desafíos, pero también profundas lecciones de resistencia. Por eso estamos muy felices de que su voz, su experiencia y su mirada crítica formen parte de esta conversación. Meli, bienvenida a nuestra casa de Miradas del Sur. Gracias, Sidney. Muchas gracias al equipo de Latinas por el Clima por haberme invitado. Es un placer como hondureña poder estar aquí el día de hoy y escuchar más de cerca sobre la historia de Roxana, sobre la historia de Berta y también qué simboliza este informe para el país y para Latinoamérica. Entonces, bienvenida Berta y Roxana. Antes que nada, es un honor contar con su compañía el día de hoy en Miradas del Sur. Me gustaría darles el espacio para que cada una se presente, comenzando por Berta. Muchas personas conocen tu nombre por la historia de lucha de tu madre y del COPIN, pero me gustaría que hoy seas tú quien se presente. ¿Quién es Berta Zúñiga? ¿Qué sueños, luchas y esperanzas te acompañan actualmente? Bueno, hola para todas ahí y a todas las personas que nos escuchan. Pues mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy PAPIN, una organización que lucha por los derechos del pueblo lenca y pues por construir un mejor país, Honduras, y ojalá pues aportar un granito de arena a tener un mundo mejor. Y bueno, un honor para mí estar aquí. Yo también soy una de las hijas de Berta Cáceres y pues lucho por la justicia para ella y por su memoria. Gracias, Berta. También está con nosotras Roxana Altholz, directora de la Human Rights Clinic de la UC Berkeley School of Law.
Cuéntanos, Roxana, ¿quién eres? Buenas tardes, mi nombre es Roxana Alfos, soy abogada de derechos humanos, soy la directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y fui integrante del grupo independiente de expertos que investigó el asesinato de Berta Cáceres. Y para quienes me escuchan desde distintos territorios de América Latina, Berta, ¿qué es el COPIN y qué papel ha jugado en la defensa de los pueblos indígenas y los bienes comunes en Honduras durante estos años? Berta Cáceres fue una defensora de los derechos del pueblo lenca. Fue una luchadora social que trabajó también en la articulación de los movimientos sociales y populares en Honduras y que acompañó durante toda su vida distintas expresiones de lucha, pero que también creía fuertemente en que las luchas no se hacen únicamente por un tema o una razón, sino que son luchas que se articulan junto con otros esfuerzos en otras latitudes del mundo, así que ella trabajó junto con otros pueblos de la región para construir movimientos mesoamericanos, movimientos latinoamericanos, para hablar de la lucha contra la militarización, de la lucha contra las represas, en defensa de los ríos, por la diversidad biológica y cultural y que, bueno, construyó y tejió en muchos territorios y tuvo una voz, creo, muy fuerte y que en la que muchas personas también creían. Ella fue vilmente asesinada el 2 de marzo del año 2016 y a más de 10 años de su crimen seguimos luchando por la justicia. Creo que esto es algo que hemos escuchado mucho en Latinoamérica, el escuchar los asesinatos a muchos de los líderes, tanto aquí igual en Ecuador hay muchos líderes que desaparecen, son asesinados o también sus familias son buscadas y son amenazadas. Dentro de todo este proceso, Berta, lo siento mucho por todo lo que debes estar pasando y debe estar pasando toda la comunidad, porque como nosotros acá decimos, cuando alguien muere es un yaqui y el yaqui es una palabra que acompleja un montón de cuestiones, ¿no? Dentro de una comunidad, que significa la comunidad está triste. Em, pero ahora, adentrándonos un poco más en este tema, cuando se habla de Honduras en medios internacionales, muchas veces se habla de violencia o crisis política, pero pocas veces se habla de la resistencia de los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando hoy en los territorios que el mundo debería conocer y los territorios lenca? Sí, bueno, decir que yo creo que al igual que en otras partes del mundo, la lucha de los pueblos originarios se mantiene vigente. Eso a raíz de que obviamente vivimos un proceso de invasión violenta de hace más de 500 años y que se ha transformado en expresiones de neocolonización. Y hoy conocemos tanto el extractivismo como de todo el colonialismo verde que intenta poner presión hacia las comunidades de los pueblos originarios que resguardan la mayor parte de la riqueza natural. Por ejemplo, en Honduras el 85% de los bosques se encuentran en territorios de pueblos indígenas. Entonces, ahora empresas de todo el mundo que han contaminado y que han puesto en riesgo la vida de la humanidad por toda la contaminación, el consumismo, todos los desechos, pues quieren impulsar políticas que presionan a nuestros territorios para hacer supuestamente producción de energías que no utilicen las energías fósiles, ya que sabemos que esas energías fósiles pues se van a acabar y que el sistema capitalista pues no puede existir ni un minuto sin energía. Entonces, bueno, lo que estamos viviendo son muchas presiones que comienzan desde el territorio, presiones en nuestro territorio, presiones que se convierten también en los ríos, en la riqueza del subsuelo y en el no reconocimiento de nuestra voz, de nuestra existencia y de nuestros derechos. Por tanto, estamos viviendo un momento de mucha tensión, pero también de luchas y resistencias que se dan cada día y mientras existamos y mantengamos viva nuestra identidad, pues va a haber esperanza. Y bueno, también mientras exista la solidaridad, porque gran parte también de estas luchas se entretejen y no es una lucha única tampoco de nosotras y nosotros, sino que es una lucha también internacional, donde hay una conciencia
yo creo, cada vez mayor de las consecuencias a las que nos está llevando pues este consumismo desmedido. Entonces, creo que los pueblos en Honduras seguimos luchando. Hay muchas expresiones de violencia, de impunidad, de criminalidad, porque eso es lo que quieren que exista, pero también hay esas expresiones de esperanza y de construir la vida cada día, de defenderla, de cuidarla y cuidarla desde las familias, desde las comunidades, para bien de toda la humanidad. Gracias por tu respuesta. Y sí, han pasado 10 años desde el asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, su voz sigue presente en muchas luchas en Honduras y en el mundo. Conforme a esto y en relación con el informe del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes que están presentando en este momento en Chisa, ¿qué información relevante nos brinda este informe sobre lo ocurrido esa noche del 2 de marzo de 2016, la próxima? Sí, el informe es producto de una investigación de 11 meses conducido por 3 expertos trabajando con un equipo y con acceso a información en posesión del Estado, incluyendo todos los expedientes penales y judiciales, más de 1.500 horas de escuchas, información, miles de páginas de información sobre transacciones financieras, más de 350,000 textos de WhatsApp de las personas que perpetraron el asesinato. Y lo que nos dice es que la muerte de Berta Cáceres fue producto de un modelo criminal de negocios. Fue producto de una alianza entre élites políticos, económicos y facilitado por inversionistas internacionales. La investigación indica que desafortunadamente el asesinato fue totalmente predecible y prevenible. O sea, el Estado tenía información 2 meses antes del asesinato que los perpetradores estaban planeando ese acto de violencia. Y además el informe documenta que parte del dinero de los fondos autorizados por bancos internacionales fue utilizado para pagar los sicarios que mataron a Berta Cáceres. Estos son 2 de las verdades que contiene un informe de más de 530 páginas. Y son verdades dolorosas, pero importantes para entender las dinámicas que no solo afectó la comunidad lenca y Honduras, pero que está afectando todo el mundo en un momento de cambio climático. Sí, justo creo que el análisis de datos, el análisis de todo lo que se pueda reclutar también de información es súper importante para aclarar, ¿no? Porque a veces también estos datos pueden llegar a ser borrados. Y muchas veces se presenta la defensa ambiental como uno de los temas separados tanto de los pueblos indígenas, de los pueblos como tal, o también de los derechos humanos. Y desde la experiencia del copy, ¿por qué defender un río o una montaña o un bosque es también defender la vida y la dignidad de las comunidades? Quizás Berta nos podrías ayudar respondiendo a esto. Sí, bueno, comentarles que COPIN es una organización multicomunitaria donde participan distintas comunidades de la zona suroccidental de Honduras, y pues que nuestra raíz es una raíz del pueblo Lenca, que es un pueblo de una resistencia pues de cientos de años por nuestra identidad, por nuestra memoria de pueblo. Entonces, pues la lucha de Río Blanco, que comenzó el 1 de abril del año 2013, más fuerte, se dio a a unos años del golpe de Estado en Honduras, que se dio en el año 2009, un golpe que tuvo la intención no de cambiar un presidente, porque esa no era la
intención, sino era de dar más beneficios a las élites económicas y políticas en Honduras. En ese sentido, el COPIN, junto con muchas organizaciones de pueblos originarios, del pueblo garífuna, de movimientos sociales, feministas, de la juventud, de estudiantes, del magisterio, muchas organizaciones sociales se vuelcan a las calles a denunciar lo que estaba pactándose en el marco del golpe de Estado, y uno de los pactos que se dio fue de dar un montón de proyectos para la generación de energía eléctrica, que incluía muchas represas, pero también concesiones mineras a esas élites que promovieron el golpe de Estado. Entonces, el COPIN hace un montón de asambleas para tratar de informarse dónde habían permisos, licencias ambientales para construir proyectos de generación de energía, y es ahí que muchas comunidades empiezan a dar cuenta y empiezan a denunciar alegando la violación al derecho de la consulta previa, libre e informada, que es un derecho reconocido tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Y bueno, más allá de esta grave violación a este derecho de las comunidades, siempre la comunidad de Río Blanco, donde se pretendía construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que es el proyecto por el que fue asesinado mi mami, la comunidad siempre habló de la sagralidad de este río, de un río sagrado, de un río donde habitan espíritus sagrados, y de un río también que forma parte del hábitat funcional de la comunidad, que sirve para muchas cosas fundamentales para las que sirven los ríos, ¿verdad? En las comunidades, que garantizan también la vida, pero también había una discusión también sobre la tierra, sobre el territorio, y el que no existía un permiso de la comunidad para construir una represa hidroeléctrica de la que ni siquiera se sabía quiénes eran sus dueños, ni qué era ni cuánto iban a ganar, ni qué era lo que ganaban por, al final estafar al Estado vendiendo una energía que ni siquiera iban a lograr producir. Entonces yo creo que la lucha de Río Blanco es la lucha de una manera simbólica también de los pueblos originarios en nuestro continente, que tienen esta sabiduría ancestral, y que este informe y todas las investigaciones y estos 10 años de lucha por justicia han corroborado pues ese conocimiento que también las comunidades tenían de que este era un proyecto corrupto, violento, ilegal, un proyecto que lo que trajo fue muerte y violencia al territorio. Eso que mencionaba sobre el golpe de Estado y también el tema hidroeléctrico, creo que estamos viendo un patrón ahorita en Latinoamérica con una alza en ultraderecha en muchos países, es como el patrón que se viene dando, ya sea en el sur y centro y Norteamérica. Entonces, en distintos países de nuestra región en este momento estamos viendo cómo están avanzando ese tipo de proyectos extractivistas, hidroeléctricos y mineros sin el consentimiento de los pueblos. Pueden responder ambas, pero me encantaría escuchar particularmente desde la voz de Roxana, que trabajaste de cerca este informe. ¿Cuáles creen que son hoy las principales amenazas que enfrentan las comunidades indígenas y defensores ambientales en Honduras? Creo que la amenaza principal de pronto vienen como mellizos. Uno es la falta de certidumbre sobre la tenencia de territorio. O sea, creo que por un lado lo que ocurrió, el nivel de violencia, no solo el asesinato de Berta Cáceres, pero toda la violencia que estuvo afectando la comunidad lenca de Río Blanco en los años en que se estaba promoviendo el proyecto Agua Zarca, fue el resultado de que hace décadas no se había reconocido el derecho colectivo de la comunidad a su territorio. Y de esta manera se quedaban muy vulnerables a la presión y al robo, porque esa es la manera que hay que describirlo, de la empresa de su tierra. Y por otro lado es la impunidad. Y la impunidad no simplemente como la falta de encarcelamiento de las personas responsables, pero impunidad también significa la falta de información, la falta de la verdad,
en cuanto a qué pasó, cómo pasó, quiénes estuvieron involucrados y cuáles eran sus motivos. Y es por esa razón, yo creo que el caso de Berta Cáceres y el proyecto Aguasarca es un caso muy importante porque es uno de los pocos casos en la región, en el mundo, donde se ha quebrado esa impunidad y se ha conocido eh, cuáles eran las causas, cuáles eran las modalidades y cuáles eran las estructuras que terminaron la vida de esta lideresa tan importante. Todas estas historias marcan un hito muy importante en cada uno de los países, en cada uno de los lugares de donde provenimos, tanto desde la militancia de generar algún cambio, y también para generar como un tipo de crítica, ¿no? Dentro del Estado, de esto es lo que está pasando en realidad en nuestros territorios y necesitamos que hagan algo. Y justo las muchas personas que nos escuchan en este podcast son principalmente juventudes. Son juventudes que están tratando de enlazar lo que está pasando en el área jurídico, en el área internacional, en el área local y cuáles son las perspectivas. Entonces creo que eso es muy importante también quienes nos están escuchando, que conozcan esta realidad. Y en un contexto tan desafiante, ¿qué papel están jugando los y las jóvenes, las y los jóvenes dentro del COPINH y en las luchas territoriales de Honduras? Quizás nos puedes ayudar, Berta. Pues el CUPIN ya tiene más de 30 años de fundación. En ese sentido, y un pilar muy fundamental ha sido la formación política, las escuelitas, las reflexiones, los análisis, también desde los conocimientos que tenemos como parte de los pueblos, pero también como parte de las organizaciones sociales. Y bueno, el COPIN siempre ha hecho una como formación en comunidad, o sea, no es que se junta solo la gente adulta a hablar del tema, sino que ahí están, bueno, toda la comunidad, personas mayores, niños y niñas, juventud, de todo. Y pues ahí acompañando y escuchando esas reflexiones, pues algo de lo que se habla va quedando, entonces también las niñas y los niños han crecido escuchando de la resistencia de su territorio y en ese sentido, pues hoy tenemos la posibilidad de tener una juventud vinculada. No tal vez porque hemos intencionado tanto una formación en esta época de juventud, sino también porque desde que eran niños y niñas acompañaban en las movilizaciones, acompañaban en las acciones de defensa de la manera en la que naturalmente pues nos vamos politizando, nos vamos dando cuenta del mundo en el que vivimos y del lugar en el que tenemos que jugar. Y bueno, siempre la formación es importante y tener las propias actividades de la juventud. Yo ya no voy a hablar como joven porque ya estoy transitando a otra edad, pero también como joven nosotras tuvimos un programa de radio donde hablábamos de lo que nosotras queríamos, pero nos gustaba hablar de los derechos de las mujeres, poníamos música, hacíamos actividades culturales, hacíamos también cosas que nos gustaban, pero también porque la organización nos daba ese espacio para poderlo hacer. Entonces yo creo que hay que un poco debatir esa idea de que la juventud está enajenada, de que no nos importa nada. Yo creo que sí nos importa y de que desde una pequeña acción que hagamos hasta un compromiso muy grande que podamos tener, es muy importante hacerlo, participar. Creo que hoy, por fortuna, tenemos gente muy sensible también a lo que pasa en el mundo, a ver el dolor de la humanidad. Estamos viviendo un momento de guerra, entonces también es un momento de oportunidades y de construir, aunque la idea es que nos hagan es de aislarnos, entonces de construir, de hablar con nuestro vecino, nuestra vecina, construir en comunidad y preocuparnos por eso. Y bueno, si hay gente que quiere involucrarse, como Roxana, apoyando legalmente comunidades, si le gusta estudiar el derecho, pues esas cosas hacen mucha falta en las comunidades. No es fácil, ¿verdad?, encontrar abogados, abogadas que tengan un compromiso, que escuchen a las víctimas, que también tengan el valor de enfrentar estas estructuras criminales. Entonces creo que hay muchas formas también de involucrarnos y de ser parte de la transformación del mundo. Gracias por esa respuesta, Berta. Y como comentaba en un caso personal, yo recuerdo el año pasado que muchas personas de distintas comunidades nos compartían a mí y otras chicas de Latina
que tenían ese miedo de que el conocimiento ancestral no pudiera trasladarse a las siguientes generaciones. Por lo mismo de el miedo a las represalias o el miedo a continuar con este legado tan grande que muchas veces dejan activistas y defensores antes de nosotras. Entonces, me parece muy acertada tu respuesta, porque sí, existe ese miedo de que la juventud no continúen este legado que se ha venido marcando desde antes, porque sabemos que la situación ahora puede ser más riesgosa o puede representar más consecuencias. Entonces, como mencionaba, muchos jóvenes indígenas y defensoras sienten esa enorme responsabilidad de continuar esos procesos históricos de lucha. En tu caso, ¿cómo has construido tu propio liderazgo como Berta Zúñiga mientras mantienes el legado y la lucha de tu mamá presente? Porque sabemos que Berta fue esta figura no solo en Honduras, sino que en el mundo de lucha, de resistencia, de defensa de su territorio, pero tú como Berta Zúñiga, ¿cómo mantienes ese liderazgo tuyo? Bueno, es una buena pregunta, no sé si la puedo responder, pero yo suelo decir que, bueno, en realidad no es algo que yo pensé, no es algo que yo quería, realmente lo he hecho por la necesidad de encontrar justicia para mi mami y siempre he dicho que el mayor acto político de justicia es mantener viva su lucha, su organización, la lucha histórica del pueblo lenca y que esa es la parte más importante de todo este caminar. Pero bueno, yo tampoco he estado sola, siempre he tenido principalmente el apoyo de mi comunidad. Yo fui elegida coordinadora, que no era algo que quería, pero bueno, que por ahí nos toca en la vida a veces hacer cosas que no pensábamos. Y sí, he estado con el apoyo de mi comunidad, de muchas personas que me han aconsejado. Yo también pues aprendí mucho de mi mami, de sus criterios. Yo siempre he sido una persona bastante tímida y ella siempre me decía, nadie va a hablar mejor de lo que nosotras hemos vivido, sufrido, que nosotras que en carne propia hemos pasado por esas cosas. Entonces me ayuda como a tener esa seguridad de poder hablar y bueno, también he encontrado mucha amistad, muchas experiencias bonitas. Obviamente ha sido un camino muy difícil, no es algo que agrade, no solo es una muerte, sino que es enfrentar todo un sistema de impunidad que hace tan difícil y tan frustrante por muchos momentos este camino. Y bueno, todo el apoyo y la solidaridad que afortunadamente ha convocado la fuerza de la voz de mi mami, también nos ha dado pues esa posibilidad de contar con gente muy sincera, muy honesta, muy transparente y que ha puesto también mucho de su corazón y de su esfuerzo en que esto no quede en el silencio. Gracias porque nos estás también dando un vivo ejemplo de que a pesar de que quizás pasemos por momentos muy difíciles y que nuestro corazón o nuestro cuerpo no quiera seguir, a veces hay que seguir para darles el honor a estas personas que ya no están con nosotros. A mi mami también partió y creo que aprendo mucho y por eso sigo en este proceso y por eso te entiendo ese amor que se puede tener por el legado que ellas dejan. Y justo hablando de esto del tema de mamás, el tema de mujeres, creo que ustedes dos, Roxana y Berta, han sido mujeres que nos están enseñando un montón de cosas, tanto desde la academia, tanto desde lo legal, tanto desde el activismo, desde generar como incidencias en lo local o en lo internacional. Cómo ustedes, como mujeres, han estado al frente de muchas resistencias en América Latina y desde sus experiencias, ¿qué nos enseñan las mujeres indígenas sobre el cuidado del territorio y la construcción de alternativas para el futuro? Desde sus distintos pilares nos podrían dar una respuesta súper breve. La mayoría de mi carrera yo he representado a víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina, sobre todo en Centroamérica, Colombia y los Estados Unidos. Y he tenido cientos de clientes y la mayoría han sido mujeres. No les podría explicar el por qué, pero lo que he observado es que las mujeres no pueden vivir con las mentiras, no pueden sufrir la impunidad en silencio. Entonces han sido las mujeres que han salido a buscar sus seres queridos y defender sus principios y ideales, ¿no? Hay un pensador norteamericano que dice que la justicia es la expresión del amor en público.
y las personas con quien he trabajado son personas como Berta y muchos otros que son llenos de amor. Y esta es la manera que ellos dan y espero la manera que yo demuestro mi amor para esta planeta que nos has dado esta vida. Además de ser mujer, soy madre. Y pues lo que eso me inspira a mí es el deseo de poder mirar los ojos de mis hijos y decir, pues yo intenté. O sea, puede ser que no logré todo lo que quería lograr, pero tampoco me dejé sentada encima de mis manos, que yo aporté mi granito de arena y traté de honrar ese compromiso que cada uno hacemos, que es dejar este mundo en mejor condiciones de lo que encontramos. Y las últimas generaciones, incluyendo la mía, ha estado fallando en ese compromiso, desafortunadamente. Entonces, pues tratando de ser mejor. Sí, bueno, yo quisiera decir que en mi punto de vista también es muy importante como nuestras raíces, nuestra historia de pueblos, de familias. Eso creo que tenerlo muy presente en lo que hagamos y lo que decidamos hacer bueno, que somos muy libres para hacerlo, pero pues no olvidar nuestra raíz de pueblo, o de pueblos originarios o de pueblos latinoamericanos que siempre hemos dado una batalla que trata de ser digna. Eso para mí sería como importante. Con base en eso y con todo lo que hemos venido conversando y hablando, también a veces parece que las decisiones sobre el clima o sobre la crisis climática en general se toman únicamente en espacios internacionales. Eso es algo que Don Cindy hemos vivido, que por ejemplo comparte el tipo de Latinas por el clima, también lo hemos visto. Entonces, ustedes llevan décadas construyendo soluciones desde sus territorios, que es algo muy importante para nosotras, que por ejemplo se vive desde otro barrio y desde su comunidad también lo comparte, cómo se construye localmente y eso se puede trasladar a espacios internacionales. Entonces, otra pregunta para ti, Berta, ¿de qué puede aprender el movimiento climático global sobre la experiencia de los pueblos indígenas, pero especialmente de Copín y el trabajo que ustedes han venido haciendo en Honduras y el legado que han dejado? Bueno, yo creo que algo que se podría aprender es nuestra insistencia. Cuando comenzó este proceso de búsqueda de justicia hace más de 10 años, pues teníamos un escenario bastante complicado. Nosotras pues dejamos un objetivo que fue el de pues construir un equipo internacional de investigación que nos pudiera dar certeza o asegurarnos de que el proceso de búsqueda de justicia se estaba haciendo bien, que se estaban evaluando todos los elementos, de que sabíamos que habían unos actores locales, unos actores nacionales, unos actores internacionales que participaron del crimen. Y bueno, inicialmente el Estado de Honduras no quiso aceptarlo, igual nosotros conformamos un equipo de alguna manera, pues sin la autorización del Estado, que fue un primer esfuerzo donde también participó Roxana, en un equipo de abogados y abogadas solidarias, comprometidas, que escuchaban a las víctimas, que yo creo que eso es muy importante y logramos tener pues una primer versión, luego seguimos insistiendo y hasta el año 2022 logramos conformar este GIEI, que es el cuarto grupo interdisciplinario de personas expertas que se configura en América Latina y es serio para investigar el caso de mi mamá y ha logrado aportar información muy valiosa sobre los autores, sobre quiénes son las personas de máxima responsabilidad, sobre el rol que jugaron las entidades financieras internacionales y las deficiencias que ha tenido la investigación en Honduras y también pues nos da una ruta o un mapa a seguir sobre el tema de las reparaciones, cómo hacer las reparaciones, que en eso tampoco tenemos mucha experiencia. Entonces creo que eso de insistir y no dejarnos derrotar por la adversidad, vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino, pues creo que puede ser una enseñanza para también buscar y construir nuestra propia justicia. Muchas gracias por todo lo que nos acabas de decir. Creo que es importante conocer lo que están haciendo, ¿no? Y para ya ir finalizando,
Antes de pasar a nuestra dinámica final, queremos pedirles un mensaje para las juventudes, especialmente para los jóvenes indígenas, afrodescendientes y rurales que hoy defienden sus comunidades y quizás sienten miedo, cansancio y también incertidumbre para estar en estos espacios. Pues el mensaje que quisiera enviar es un mensaje de solidaridad, un mensaje de que no están solos, que estas luchas son luchas de generaciones, que hay que asumirlos con mucha humildad y con muchos amigos. Entonces, pues creando alianzas y creando entendimientos que cruzan las fronteras que nos han impuesto. Sí, bueno, y de mi parte, yo creo que pues el miedo es natural, es una parte normal, sentir miedo o tristeza, creo que es algo que pues podemos tener por ciertos momentos, mientras eso no sea lo que pues esté permanente en nuestro día a día. Pero yo creo que, bueno, debemos buscar como la esperanza y debemos de buscar nuestro lugar en este mundo que ojalá sea siempre para aportarle algo positivo al mundo y entender que no somos una única generación, somos parte, como ya decía Roxana, de una cadena de generaciones de personas, entonces pues tenemos también que tomar la responsabilidad de, dejar un mundo mejor. Esa sería como mi mensaje y bueno, de mucha fuerza, de mucha esperanza y también pues mucha alegría para su camino. Creo que nuestra actividad es dar una palabra con la que nos quedamos de todo este podcast. Y bueno, entonces comenzando con nuestra dinámica, decimos algo nuevo con lo que nos vamos quedando y así damos este cierre, por lo que puedo partir diciendo que con la palabra que me quedo es mujer, porque creo que de alguna forma somos mujeres, estamos creando muchas cosas y hemos quedado con ese legado de nuestras mamás, de nuestras abuelitas y quizás muchos años antes estuvieron también luchando nuestras ancestras y creo que yo me quedo con eso. Bueno, la palabra con la que me quedo yo es perseverancia. Creo que haber crecido aquí en Honduras es ver lucha tras lucha tras lucha y hoy eso no es fácil. Cada día tratar de salir adelante, todos los hondureños, cada día es duro, pero creo que ese es un ejemplo de Honduras. Pero en específico cuando me pongo a pensar en el concepto de la conversación y de Copín y su trayectoria en el país, tanto después de lo que sucedió el 2 de marzo de 2016 como antes, el COPIN siempre ha sido una de las organizaciones más perseverantes que hemos tenido en el país, siempre al pie de la lucha, siempre convocando movimientos masivos, siempre haciendo ese llamado urgente a las necesidades que tenemos aquí en el país. Entonces también agradecerles de parte de la juventud de Honduras ese trabajo que han hecho en el país y el legado que están dejando también, tanto la labor que hizo Berta como la que ahora estás haciendo también, Berta. Yo me quedaría con la palabra solidaridad. Sí, y yo voy a agregar a su palabra Melissa de insistencia y agregar su hermana Esperanza. Cada vez que yo escucho a Bertita hablando de su camino de justicia, siempre me quedo con mucha admiración y inspiración. Finalmente queríamos dejar este espacio final, estos minutitos que nos quedan para que puedan compartir algún libro, artículo o algo que nos quieran comentar. Yo voy a aprovechar para decir que he disfrutado mucho del documental de Water for Life, de Agua para la Vida, que presentaron hace poco en Honduras, y también el libro de Berta Cáceres, de Nina Mecani, que fue uno de los libros que me regresó a la lectura este año. Yo había dejado los libros un poco de lado y una amiga me lo prestó y me dijo, tenés que leer este libro, y la verdad que fue muy, muy interesante y luego también ver Honduras desde otra perspectiva, porque es mucha información que, como este informe, que sé que es la mayor bibliografía que nos puede quedar de esta conversación, son datos que también aquí no se comparten o no salen en medios masivos, pero es importante que todas las y los hondureños conozcan. Entonces, ¿qué nos dejan ustedes a nosotras para leer, para disfrutar estos encuentros? Yo les recomiendo las palabras de Berta Cáceres cuando recibió el premio Goldman. Y les recomiendo el libro Las Revoluciones de Berta, escrita
por feministas hondureñas, con poesía de las hijas de Berta, pero también con las palabras de Berta. Hay mucho que aprender de las propias palabras de Berta Cáceres. Y bueno, yo les recomiendo que lean el informe del GIEI. Yo sé, bueno, hay una versión muy amplia, pero creo que dibuja muy bien lo que pasa en Honduras. Entonces creo que es una obligación para todas las personas en Honduras poderlo leer, aunque sea por capítulos. Es muy interesante y sí, es un... Aparte, nosotras estamos luchando mucho para romper el cerco mediático que trata de silenciar esos hallazgos y esa verdad que está plasmada en el informe. Gracias, Bertita. Un poco raro que un autor recomienda su propio libro. Sí, justo yo decía como, bueno, yo no he leído ese libro, tampoco sé de escritoras hondureñas, pero gracias por traerme eso acá y creo que quiero leerlo ya y no sé dónde lo puedo conseguir, no sé si está subido online o solamente es en físico o ya está en las distintas librerías, eso sería también bueno tenerlo en cuenta. Y solo como un entre paréntesis, yo creo que también traigo a una mujer que escribe, es aquí Quichua Otavalo, se llama Yana Lucila Lema, y ella como que escribe varios poemas y uno de los libros que tiene se llama Hatuntaki, que son poemas a la madre tierra y a los abuelos, en donde habla sobre los distintos tipos de luchas colectivas que hubo dentro de los pueblos ancestrales para recuperar la tierra, el idioma y la alegría y la dignidad en este caso. Entonces creo que eso también les dejo aquí. Pero eso, muchas gracias por el libro. Vamos a hacer toda una lista de documentos que salieron de esta conversación. Sí, y bueno, como todo lo bueno se va, muchas gracias por este espacio, por el tiempo que nos han brindado. Sabemos que tienen una agenda muy llena y quisiéramos como que darles también el agradecimiento de todos los que nos han escuchado durante este tiempo. Han sido capítulos muy arduos, pero también estamos cerrando con ustedes que son poderosas y que nos están llenando también de más cosas en la mente para seguir luchando, para seguir conectando e hilando dentro de nuestras comunidades. De mi lado, muchas gracias, me siento muy inspirada y hasta ahí quedaríamos. Igual agradecerles por el tiempo, por el espacio. También sé que tienen una agenda muy ocupada, pero para nosotras es muy importante y la verdad que reconocemos mucho y les extiendo cosas de agradecimiento por su tiempo. Que muchas gracias y tengan un feliz viaje también, ahorita que están por Ya. allá. Bueno, agradecemos mucho también a Ali por todo el proceso de edición de nuestro podcast y nada más. Y también ahorita tener a Meli es muy lindo y recordar que Ámbar ahorita está en el cumpleaños de su mami, entonces felicidades a la mami de Ámbar y nada, qué bonito tenerte aquí, Meli. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? No, muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Omar. Yo creo que ambas me imaginé en un podcast, sí, estaba muy nerviosa, pero no, agradecerle por la oportunidad, por permitirme estar en ese espacio que es tan importante para Honduras, conocer estos datos, conocer esta información y también tener esta conversación tan amena y también feliz cumpleaños a la familia de Amparo y esperamos que tenga un año muy, muy bueno y les deseo mis mejores deseos. Así que, no, muchas gracias, Sidney, muchas gracias, Ali, también, que sí que va a hacer todo un gran trabajo de edición para esta conversación que tuvimos. Y felicitarles también por todos estos episodios, felicitarles por lo que han hecho con el podcast y por cada una de esas conversaciones tan amenas y necesarias que han tenido en torno a la justicia climática en Latinoamérica. Gracias y qué bonito y esperamos próximos capítulos y próximas nuevas noticias. Y eso ha sido todo. Bye. Chao, chao. Chao. Esto fue Miradas del Sur. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Hasta la próxima.